Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña esta noche el escritor y analista político boliviano, don Carlos Sánchez Berzaín. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. Comencemos con el Perú, si te parece. ¿Qué piensas de lo que ha hecho el señor Vizcarra al cerrar el Congreso? Fíjate que don Mario Vargas Llosa, premio Nobel, ayer en un artículo periodístico ha celebrado la decisión de Vizcarra, ¿no? Ha dicho que es plenamente constitucional y que es buena para la democracia. 90% de los peruanos piensan como don Mario Vargas Llosa. ¿Qué piensa usted, don Carlos? Yo pienso que no siempre la opinión popular, entre comillas, de la masa es la verdad. No siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Bueno, la mayoría crucificó a Jesucristo y hacen una serie de barbaridades. Por eso la democracia no es el sistema de la mayoría. La democracia es el sistema del respeto a los derechos fundamentales de del Estado de Derecho. Claro. La protección de la minoría es la democracia, no que la mayoría se lo ¿Tú estás quiere. en contra del cierre del Congreso? Absolutamente. A mí me parece una medida arbitraria, es un golpe de Estado. Y si bien, como tú has dicho en la primera parte del programa, el señor Vizcarra no es un dictador, está en el umbral de serlo porque está buscando beneficio personal, rompiendo la estructura institucional, porque ha cerrado el Congreso para quitarse de en medio adversarios políticos que no le eran complacientes. ¿Y por qué crees que Vargas Llosa, que es un hombre tan lúcido y que es un demócrata probado de toda la vida, ¿no? Y él es insospechable de apoyar dictaduras o golpes, ¿por qué aplaude el cierre del Congreso peruano? Porque yo creo que primero ser un gran escritor y un premio Nobel de literatura no es sinónimo de ser infalible. Vargas Llosa también se equivoca y en este caso se equivoca. Se equivoca porque además él tiene el peso histórico de ser el primer antifujimorista probado del Perú por la elección que Fujimori le ganó. Que a lo largo del tiempo que ha pasado desde entonces, estamos hablando de 1990. Casi 30 años. Bueno, Vargas Llosa nunca ha olvidado y sigue peleando contra el fujimorismo. ¿Tú crees que el fujimorismo va a desaparecer como partido político en el Perú? Porque están en su hora más aciaga, ¿no? Estuvieron a punto de tomar el poder en 2011 y luego en 2016. Keiko perdió en segunda vuelta y por puesta de mano contra Humala y luego contra Kuczynski. Da la impresión ahora de que están en una seria crisis. Están en una seria crisis. Yo no creo que desaparezca, pero se va a reducir. Lo que más ha dañado al fujimorismo ha sido la pelea interna. Los poderes no se caen de afuera, se caen de adentro. Esa disputa entre hermanos, esa situación en torno al propio padre, ha liquidado un movimiento que era muy popular y muy fuerte. Se han canibalizado entre ellos y además están todos ahora bajo la sospecha de la corrupción, pero yo creo que también el propio Vizcarra está bajo esa sospecha, ¿no, Carlos? Bueno, el tema de Odebrecht es una cosa muy grave, ¿no? Se conoce Odebrecht, pero debería llamarse la corrupción del Foro de Sao Paulo, porque no hubiera sucedido esto si el presidente de Brasil, Lula, en su momento, no hubiera abierto los fondos federales del Brasil para que 15 empresas brasileras, Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão y más, hagan negocios con ese dinero bajo la dirección de Castro y Chávez. Sí, Lula era el gran jefe de la corrupción en toda la región. Dime, ¿tú crees que hay un peligro de que la izquierda chavista del Perú gane las próximas elecciones generales? Yo creo que de alguna manera el entorno de Vizcarra está penetrado por esa tendencia, porque Vizcarra está cumpliendo exactamente la agenda de desestabilización que se cumplió en Venezuela antes de Chávez, en Bolivia antes de Evo, en el Ecuador antes de Correa, que consiste básicamente en, a partir de muy legítimas razones, crisis económica que no tiene el Perú, corrupción que sí tiene, destrozar el sistema de partidos políticos, clasificarlos como tradicionales, destrozar después de eso el sistema institucional, cambiar o modificar la Constitución, acabar con las cláusulas pétreas que sostienen la institucionalidad democrática, lo que supone terminar con el Estado de Derecho, y después tomar el poder indefinidamente. Esto último, digamos, tengo muchos amigos en Lima, tengo amigos en ambos lados, ¿eh? Tengo amigos a favor del cierre del Congreso y en contra del cierre del Congreso. Y he leído opiniones muy inteligentes en ambos lados también.
Pero algunos amigos desde Lima me dicen que creen que Vizcarra, con un Congreso amigable, va a sucumbir a la tentación, el pueblo me lo pide, de postular como candidato del año 2021. ¿Te sorprendería eso? No, si sigue la agenda castrochavista, claro, él lo que tiene que hacer es influir en la nominación de ese Congreso, va a hacer campaña por determinados sectores, va a tomar una mayoría en el Congreso. Van a tener mayoría ellos, claro. Bueno, y después en ese Congreso de 1 año y medio va a transformar la estructura institucional, se va a reelegir y ya está. Con el riesgo ulterior de que cambien la propia Constitución. O sea, la izquierda radical peruana no quiere esta Constitución que se escribió para Fujimori en el 93, quiere una Constitución socialista, no quiere una Constitución más o menos capitalista. Es que no es cuestión de Constitución socialista o capitalista, es cuestión de Constitución democrática o no democrática. Claro, sí. O tienes una Constitución, el constitucionalismo es eso. ¿Qué es el constitucionalismo? Libertades, derechos, garantías, límites al poder. Sí, sí. Me refería al capítulo económico de la Constitución, que es un capítulo, el de la Constitución del 93, que parecía más propicio, como bien dices tú, a las libertades que la anterior, ¿no? La Constitución del 79. Jaime, para cambiar la política económica no hay que cambiar la Constitución. No. Cambian la Constitución para perpetuarse en el poder. Correcto. Y para liquidar los derechos políticos de la oposición. ¿Hay ese riesgo ahora en Absolutamente. el Perú? Mira para qué cambiaron la Constitución en Venezuela, en Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales, en Nicaragua con Ortega, para quedarse en el poder. Y mira, Carlos, hace 2 semanas nadie en el Perú ni en el mundo podía decir que Vizcarra era un dictador. Hoy, el Wall Street Journal, artículo de Anastasia O'Grady, dice: Vizcarra dio un golpe de Estado. Así es. Y es un dictador. Y es el periódico que leen los inversionistas en todo el mundo. Así es. El New York Times dijo: la legalidad de la medida o de la movida de Vizcarra es incierta. Entonces, ¿para qué ponerse en ese lugar tan vulnerable desde el punto de vista constitucional? Para perpetuarse en el poder. Mi afirmación hoy, octubre del 2019, es que Vizcarra está recorriendo el camino bajo asesoramiento e influencia castrochavista de perpetuarse en el poder. Y lo vamos a ver en meses. O sea, sus defensores se ríen cuando alguna gente esgrime ese argumento. Dicen: son unos ridículos, Vizcarra no es chavista, si fuera chavista no le habría propuesto al Congreso adelantar todas las elecciones para abril del próximo año, el Congreso desoyó esa sugerencia, Vizcarra quería irse a su casa 1 año antes. Si esa fuera la línea, lo que Vizcarra tendría que haber hecho después de haber cerrado el Congreso era poner su propio mandato en elección. Claro. Sería mucho más creíble Vizcarra si dijera: vamos a las elecciones y aunque el Congreso no me aceptó, elijamos también presidente. Tienes toda la Entonces se vería honestidad, pero no, ahora ha cerrado el Congreso y está proyectándose individualmente en el camino del castrochavismo. Ahora, la política es como la ruleta, lo que se ve se anota. Tus amigos solo tienen que esperar 18 o 24 meses para ver el resultado, como grandes amigos venezolanos míos que me decían: no, Venezuela no es Cuba, no te preocupes. Y fíjate, yo escuché eso también. Antes de ir a la primera pausa, porque luego quiero hablarte de Bolivia, hay elecciones el 20 de octubre, ¿no? ¿Qué les aconsejarías tú a los partidos políticos, digamos, de derecha en el Perú, de la oposición? No solo de derecha, ¿no? Pero el fujimorismo, el APRA, que no es un partido de derecha, pero que deplora el cierre del Congreso. Acción Popular, que es un partido histórico de centro democrático, también condena el cierre del Congreso. El Partido Popular Cristiano, un gran partido de derecha ilustrada, democrática, institucional. ¿Van a las elecciones de enero o no van? Si van, le hacen un favor a Vizcarra, ¿es mejor que se abstengan? ¿Qué piensas tú? Yo les aconsejaría primero empezar ya nomás una campaña mostrando que aquí no hay una confrontación de derechas e izquierdas, sino de democracia y autoritarismo o dictadura. Sí. Y en esa dinámica pedirle a Vizcarra que la elección sea también para presidente. Pero no la va a permitir. No la va a permitir. Entonces, cuando no la permita, ese conjunto de partidos, y como este no es un tema de derecha o izquierda, evaluando la situación, yo creo que deberían ir a la elección tal vez formando un frente democrático
peruano, Sí. donde haya una agrupación de partidos no agrupados por ideología, no agrupados por convicciones o tendencias políticas, sino por el salvataje de la democracia. Es decir, vamos a tener mayoría en el Congreso contra el señor Vizcarra un frente para constitucional. restaurar la democracia en el Perú. Un frente restaurador no ideologizado, pero sí en defensa de la democracia peruana. Les daría mucho valor y tendría una gran bandera. Interesante, interesantísimo. Regresamos después de la pausa. Le voy a preguntar a don Carlos Sánchez Berzaín qué va a ocurrir en Bolivia en 2 semanas. Yo he pronosticado que Evo Morales va a ir a una segunda vuelta contra Mesa y en la segunda vuelta va a ser trampa. Pero me parece que el vaticinio de don Carlos no va a coincidir con el mío. Regresamos después de la pausa.